Bueno, muy buenos días a todos, a los que no llegué a saludar porque después ya se hizo grande la sala y no podía estar saludando a todos. Muchísimas gracias por estar acá. Les recomiendo, esta no es una acción que puedo hacer yo, que si quieren apagar las cámaras para ocupar menos ancho de banda y tengamos una conexión mejor. Los micrófonos sí los puedo manejar yo, pero las cámaras no. Así que bueno, la idea es que vayan haciendo las preguntas que tengan a lo largo de la exposición por chat. Las vamos recogiendo y las contestamos al final o mientras tanto. El tiempo es corto, es 1 hora para que no sea pesado y para empezar a abordar estos temas. La dinámica va a ser la siguiente. Hoy vamos a hacer una introducción a este tema de la evidencia digital y al funcionamiento de la Secretaría y algunas de las tareas que realizamos. El encuentro que viene, que es el miércoles, porque el jueves es feriado, vamos a trabajar sobre todo en las preguntas que ustedes vayan formulando y en la producción de nuestra propia evidencia digital como evidencia de la defensa y autónoma. Y el tercer encuentro vamos a trabajar sobre la teoría del caso con relación a nuestras posibilidades técnicas, a nuestra prueba, a nuestras posibilidades. Por supuesto que esto está abierto porque es un conversatorio, así que las ideas que vayan surgiendo van a ir diseñando los próximos encuentros, pero el tema era este. Así que bueno, Marcela, te habilito el micrófono, así hablas vos y después seguimos. Bueno, buen día a todos. La verdad que estamos muy contentos con el equipo de delitos informáticos de haber propuesto esta actividad y que haya sido de interés para todos los que están. Contamos además con la presencia del ex defensor adjunto penal, el doctor Do Castella. La verdad que es un placer que Luis esté, porque la Secretaría Letrada de Delitos Informáticos fue una iniciativa de Luis en su momento, y tuvo que ver con las distintas etapas que el tema de delitos informáticos fue atravesando. Ustedes recordarán hace unos años cuando empezaron las causas de pornografía infantil, que la Fiscalía traía a los expedientes todo lo que tenía que ver con evidencia digital, y para nosotros tuvimos una primera etapa como de bloqueo, en el sentido de que no sentíamos que esa prueba era incuestionable y que por lo tanto la acusación de la Fiscalía no había cómo rebatirla. Y a través del tiempo fuimos pensando en que teníamos que encontrar la manera de poder generar un equipo nuestro de la defensa, junto con los peritos informáticos, que de alguna manera tuviera una capacitación y tuviera las herramientas como para empezar a estudiar y acercarnos a un tema que está atravesado por lo jurídico, pero está atravesado fundamentalmente por lo tecnológico. Esto se fue armando de esta manera y bueno, hoy por hoy tenemos un equipo realmente de excelencia que se ha capacitado sobradamente en todas estas cuestiones, y hemos ampliado el horizonte de objetivos. Y no solamente es confrontar la evidencia digital de la Fiscalía, revisarla, analizarla, hacer un escrutinio y poder rebatirla, sino además generar nuestra propia evidencia. Así que bueno, nada, no quiero prolongar esta introducción, agradecerles a todos y bueno, Diego, te paso nuevamente la palabra. Bueno, muchas gracias, Marcela. Yo le agradezco primero al equipo de delitos informáticos todo el trabajo que vino haciendo, todo el trabajo que hizo previo a que yo efectivamente me hiciera cargo. A Luis, que le mandé la invitación,
le mostré la invitación para decirle lo que estábamos haciendo y él me pidió que quería entrar. Y a vos, Marcela, el espacio para poder generar este encuentro y este trabajo y poder profundizar algunas ideas para mejorar la defensa pública con relación a los delitos o a la evidencia digital. ¿Sí? Así que bueno, empecemos que el tiempo es corto. Bien, la Secretaría, que primero nace como programa, se crea en el año 2016 por resolución de la Defensoría General, y luego la resolución 213 del 19 la transforma en Secretaría Letrada de Intervención en Casos Informáticos, que es la denominación que tiene ahora, y dentro de los objetivos está la de intervenir en todos los actos procesales que el defensor en lo penal, contravencional y de faltas nos delegue. Y dependemos funcionalmente de la Defensoría General Adjunta en lo penal, contravencional y faltas. Como dijo Marcela, fuimos transcurriendo distintas etapas hasta que íbamos definiendo cuál es nuestro objetivo. Lo cierto es que hoy en día tenemos un universo de casos posibles en los que podemos intervenir que es amplísimo. Por un lado, tenemos los casos, los delitos informáticos propiamente dichos, como por ejemplo el acceso ilegítimo. El acceso ilegítimo es un delito informático, ¿sí? Pero más allá de ese, también tenemos hechos que podemos intervenir en los hechos que son cometidos mediante la tecnología informática, pero que no es un delito informático. Por ejemplo, una amenaza, de esto tenemos muchísimo, amenazas, hostigamientos cometidos con tecnología informática, y la intervención en un gran universo de casos. Yo diría que la realidad se impuso que casi todos los hechos que se investigan en el marco de un proceso penal, está presente la evidencia digital. Entonces esto nos da un universo de intervención inmenso casi en todos los hechos, porque es raro hoy en día que haya hechos en el que no intervenga, aunque sea indirectamente, la evidencia digital. No como en el caso de la amenaza, que dice, bueno, el hecho se cometió a través o con el uso de algún dispositivo digital, sino que podría ser un hecho en el que el dispositivo digital no sirvió para cometerlo, pero sí hay evidencia que puede servir para aclarar alguna situación, alguna cuestión respecto de ese hecho. Por ejemplo, esto es lo que muchas veces se reclama, el geoposicionamiento. Por supuesto que no sabemos si la persona estaba ahí, pero por lo menos su dispositivo digital sí, y algunos indicios podrían indicar que la persona o su propietario también estaba con el dispositivo en ese lugar, si es que lo activó, si es que ingresó su contraseña, si la contraseña era un patrón de bloqueo por la huella digital o por la cara. Habría muchos indicios de que si en ese lugar, a esa hora, se desbloqueó y estaba en ese lugar, es posible que si se desbloqueó con la cara sea de su dueño. Esto habrá que verlo en el caso concreto. Por eso, la idea es que nuestra intervención hace referencia a la evidencia digital, no solamente a los delitos informáticos, como es el nombre de la Secretaría, sino a todos los casos en los que está presente la evidencia digital. Y vimos que la posibilidad de que esté presente la evidencia digital en un hecho penal es enorme. Entendemos que en casi todos de los delitos que nosotros tenemos competencia, esto ustedes lo saben tanto mejor que yo. Ahora en los de estupefacientes está continuamente el teléfono, es una evidencia
importante, a mi modo de ver está un poco sobrevalorada la evidencia con relación al teléfono, pero es una evidencia que tiene mucha relevancia y es determinante si se secuestró o no secuestró un teléfono y la información que podría llegar a tener. Bien. ¿Cómo se obtiene la evidencia digital? Lo que nosotros les proponemos es que la evidencia digital tiene algunas características que son muy diferentes a la evidencia física. Todos nosotros hemos sido formados para trabajar con evidencia física. Nuestros códigos procesales están pensados para la evidencia física. No es exactamente análoga a la evidencia física a la evidencia digital. Tiene algunas características que nos hace que tengamos que pensarlo como diferente, por eso la necesidad de generar un área especial, en este caso esta secretaría, para pensar a partir de la evidencia digital. ¿Cómo se obtiene la evidencia? En este caso lo que nos interesa es la evidencia digital. Bien. Los principios de nuestro código procesal los voy a pasar rápidamente porque los conocemos, pero esto nos va a llevar después a entender otros planteos y otras ideas que quiero compartir con ustedes. Es la idea de la amplitud probatoria. El artículo 106 del código procesal nos habla de que los hechos y las circunstancias de interés para la solución correcta del caso podrán acreditarse por cualquier medio de prueba que no resulte contrario a los principios contemplados en este código. Este es el principio de amplitud probatoria, cualquier medio de prueba, siempre y cuando no sea contrario. Marco-Sal siempre recuerda que el principio de amplitud probatoria se encuentra limitado por otro principio, que es el de nulla coactio sine lege, no cualquier prueba, sino aquellas que están especialmente permitidas, o por lo menos que no sean contrarias al principio del código, ¿sí? Los elementos de prueba solo serán admitibles cuando sean adquiridos por un medio lícito, incorporados al procedimiento conforme a las disposiciones del código, y luego la requisa y el secuestro, las cosas relacionadas con el hecho o aquellas que puedan servir como medios de prueba, y la presentación de los documentos. O sea, estos son los criterios de amplitud probatoria, y luego la evidencia digital por secuestro o por presentación, y cuando el secuestro fuera, esto es importante con relación a la evidencia digital, cuando el secuestro fuera de equipos de computación u otro soporte informático, deberá guardarse reserva de su contenido con igual alcance previsto para la interceptación de correspondencia y comunicaciones. Esto nos lleva a sostener que debe tratarse de la misma forma porque lo que se está protegiendo es la inviolabilidad de la correspondencia y la intimidad con relación a los papeles privados, más allá del soporte en el que están guardados. Y esto es un principio y esta es una limitación muy importante con relación a la evidencia digital. Porque una cosa es el dispositivo, esto es sencillo, es básico, pero esto aporta mucha claridad para entender parte de esta cuestión. Porque una cosa son los dispositivos informáticos en los cuales está guardada la información. Por un lado tenemos dispositivos, múltiple variedad de dispositivos, teléfonos, discos rígidos, computadoras, pendrive, todos los dispositivos de geoposicionamiento que puede haber en un auto, infinidad, muchísimos dispositivos, todos los dispositivos que pueden tener el Internet de las cosas, que tienen información que pueden ser relevantes para un caso penal, pero otra cosa es la información que esos dispositivos contienen. Hago mucho hincapié en pensar a esto como dos universos diferentes, ¿sí? Por un lado, el dispositivo y por otro lado, la información que el dispositivo contiene. Y eso lleva a que se los tenga que tratar de una manera determinada. ¿Por qué? Porque acá hay que aplicar algunos de los principios, entiendo que esto habrá que repensarlo en el futuro,
porque no es análogo, pero es lo que tenemos ahora, la diferencia entre el especial tratamiento que debe darse a la interceptación de la correspondencia y de los papeles privados, ¿sí? Ante el pedido fundado del fiscal, el juez o jueza ordenará, mediante auto, la interceptación y el secuestro de la correspondencia postal o telegráfica de todo efecto remitido por el imputado o destinado a este en cualquier soporte, aún bajo nombre supuesto, sí, acá lo que nos interesa, en cualquier soporte. Por lo tanto, a este soporte no se puede ingresar de cualquier manera, sino solo con una autorización judicial, y la prohibición que los integrantes de la policía y fuerzas de seguridad deberán tener con relación a ingresar a el contenido de esos dispositivos. Esto lo sabemos, esto lo conocemos, esto lo aplicamos sin ningún problema cuando se trata de evidencia física, pero a veces puede llegar a haber alguna confusión con relación a la evidencia digital, por esto que digo, la amplitud de dispositivos y las diferencias, los diferentes tipos de información que los dispositivos pueden contener. Por lo tanto, existe un secuestro. Puede ser un secuestro por una orden judicial o puede ser un secuestro porque fue un hecho de flagrancia, pero existe un secuestro de diferentes tipos de dispositivos. Un teléfono, una notebook, un disco rígido, una computadora, un GPS, diferentes tipos de dispositivos. Esto es una cosa. Generalmente lo que tenemos es esto, el secuestro de dispositivos. Luego voy a necesitar una orden judicial para poder acceder a la información. Tener el dispositivo no significa tener la orden judicial. Son cosas diferentes. Una cosa es el dispositivo y otra cosa es la información. Y insisto mucho en esto, en tener que el fiscal debe tener la orden judicial para acceder al dispositivo. Muchas veces, cuando se ordena el allanamiento, en la misma orden también está autorizado ingresar a los dispositivos. Es raro, porque generalmente no se sabe de qué dispositivo se trata, es lo que se va a ir a buscar, pero podría ser. Pero claramente en los casos de flagrancia, esta orden no está. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque por lo menos es la experiencia que tuve y la de muchos defensores con los que he hablado. En casos de flagrancia están secuestrados los dispositivos y el fiscal dice, bueno, ya los abro. Este ya los abro es muy relativo, porque necesita la orden judicial. Por supuesto que para esto tiene que acreditar la estricta necesidad, tiene que acreditar la pertinencia, tiene que acreditar que es relevante para la investigación que esto suceda y no es algo que va a hacer inmediatamente para poder acceder a la información. Entonces, tenemos dos momentos. El secuestro del dispositivo, por un lado, secuestro de dispositivo por un lado y acceso a la información por el otro. Esto nos habla de dos momentos bien diferentes. Para que esa información del teléfono pueda ser analizada, lo que se hace en el medio es resguardarla. Yo tengo ya secuestrado un dispositivo, ese dispositivo tiene información, el objetivo es analizar esa información, porque ahí es donde voy a tener la evidencia que puede ser relevante o no para el caso del fiscal, para el caso de la acusación. Supone que puede tener evidencia que sea relevante, por eso va a pedir analizarla, pero la va a tener que analizar. Pero antes de eso, esa información debe ser resguardada, porque una de las características que tiene la evidencia digital, que
puede ser alterada. Es cierto que esta alteración podría ser trazable, podría ser analizada, podría ser advertido que ha sido alterada, pero lo que se hace es resguardar esa información previo al análisis. Y ahí es donde entramos a jugar nosotros. ¿Y cómo se resguarda esa información? Esa información se resguarda con una copia forense o a través de una copia forense. ¿Qué es una copia forense? Para que lo entendamos, quienes somos abogados o quienes estamos en el mundo del derecho, los peritos que nos acompañan, Daniel Wolhender y los demás peritos que trabajan con nosotros, para esto es muy básico y les agradezco mucho que nos estén acompañando. ¿Qué es la copia forense? Es una copia bit a bit de los datos almacenados. Es una réplica en forma completa. Es una idea que trasciende el concepto de copia. A mí me resulta difícil explicarlo con algún ejemplo en términos analógicos, pero es un clon, es exactamente igual, es idéntico, tanto de la estructura como del contenido de algún dispositivo de almacenamiento. Es exactamente idéntico al original, tiene el mismo valor del original, tiene los mismos datos que el original, y sobre eso es sobre lo que el investigador luego va a trabajar. ¿Sí? La copia forense resulta ser una operación fundamental para analizar la evidencia digital. ¿Por qué? Para recabar los datos y los metadatos. Los datos son los atributos de los archivos, cuándo fue creado, si tiene, por ejemplo, una foto podría tener metadatos de geoposicionamiento, dónde y a qué hora, con qué dispositivo. Algunas dicen, bueno, con tal dispositivo, con tal lente, con tal apertura de diafragma, con tal velocidad, ¿sí? Muchos datos tiene la información digital, la evidencia digital. Y lo importante es que la copia forense no altera la evidencia digital. Aquella información que tenía en el dispositivo que fue secuestrado y que copié, que desintervine, que extraje, no es alterada, permanece igual. Por eso es una copia idéntica. Esto hace que el análisis que el investigador va a realizar sobre ese material sea un análisis reproducible, porque mantengo inalterable el objeto original. Estoy dando un poco de falta, bueno, quería esa manzana. Y esto es importante tener en cuenta al momento de analizar cómo voy a tratar luego la pericia. ¿Hay algún micrófono abierto? Me imagino que puede ser Carlita. Esto hace que ese análisis sea reproducible. ¿Con qué se hace esta copia forense? ¿Qué herramienta se utiliza para realizar la copia forense? El Universal Forensic Extraction Device. Es el programa, hay otros programas, hay otros programas que se pueden utilizar, pero el que está más reconocido, el que está más legitimado es el UFED, es el que usa la Fiscalía, es el que también nosotros tenemos. ¿Qué permite el UFED? Y bueno, permite proteger la integridad de la evidencia digital en cada paso, y esto es lo que la misma página de UFED publicita, protege la integridad de la evidencia digital en cada paso para garantizar que sea defendible en el proceso. Porque lo que va a poder hacer el Ministerio Público Fiscal, la acusación a través del uso de este programa, es decir, yo utilicé este programa tiene estas características, lo utilicé bien, esto va a garantizar que esta copia es una copia defendible. Entre otras cosas, va a bloquear contraescritura, va a impedir que se ingrese información al dispositivo que se está copiando, o que ha sido copiado. Sí, puedo silenciar los micrófonos, Gaby, pero... bueno, ahí gracias, Gaby. ¿Qué es un bit? Esto lo tendría que haber puesto antes. En informática y otras disciplinas, esto
es básico y es de Wikipedia, pero es lo que todos entendemos. En informática hay otras disciplinas, es la unidad mínima de información que tiene solo dos valores, 0 y 1, son los ceros y unos, ¿sí? Entonces, es la copia de todos los ceros y unos que están en el dispositivo. No tiene otra posibilidad, esto sabemos es pasa corriente, no pasa corriente. El otro día estaba mirando una serie y usaban el Morse y dije, es la misma lógica que la de la computadora. El Morse tiene un valor más que es la duración, pero corriente o no corriente, es la misma lógica, solo con una variable que es la duración en el Morse, que lo transforma en punto y raya. ¿Qué hace entonces la Secretaría? En el momento de esta copia forense, de la desintervención, de la extracción de datos. Primero vamos a verificar la cadena de custodia. Que el objeto que fue secuestrado, que el elemento que fue secuestrado, cuando nos los presentan, lo hagan de la misma manera, esté de la misma manera que el acta de secuestro describe. Por eso insistimos tanto en que nos manden las copias de las actas de secuestro. Porque si no, no tenemos forma de verificar. Podemos decir como nosotros lo vimos, pero no podemos, hay detalles que no vamos a poder ver. Primero vamos a verificar la cadena de custodia. Luego vamos a verificar que el procedimiento de extracción se lleve a cabo de acuerdo a cómo debe llevarse a cabo. Que se conecte en el equipo, que se vayan siguiendo los pasos que el UFED indica. El UFED es un programa que va indicando qué es lo que se debe hacer. Por ejemplo, se le ingresa el modelo, la marca y el modelo del dispositivo, del teléfono, porque se usa para teléfonos, del teléfono, y entonces se indica que hay que usar tal cable, hay que apretar tal botón, hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Va indicando, entonces verificamos que todo eso se vaya haciendo. Una vez que se obtiene, que se extrae la información y se hace esa copia forense, obtenemos una copia para la defensa. No sos vos, Carla, discúlpame. Acá Karina está diciendo, cuidado, por supuesto, para poder ingresar a extraer la información, va a saltar, o tiene distintas formas, pero va a tener que evitar de alguna manera la clave de bloqueo. Esa idea de cómo evitar la clave de bloqueo y las posibilidades de evitar las claves de bloqueo, quiero trabajarlas la semana que viene. Quiero contarles un caso que nos tocó trabajar con el UFED Premium, que es un modelo más sofisticado del UFED, pero si no va a ser demasiada información para hoy, pero gracias Karina por la aclaración. Vamos a obtener la copia forense. Vamos a ir con un dispositivo para poder llevarnos la copia forense, para que nos quede una copia reservada para nosotros. Estamos trabajando con la gente de sistemas de informática, con Guido Lorenzuti y Guido Bull, para poder hacerlo también en forma digital. Realizamos un informe sobre ese procedimiento, dijimos, bueno, a tal hora empezamos, vimos esto, vimos aquello, se conectó, se hizo la copia, nos hizo la copia. La semana que viene vamos a ver qué distintas formas de copia se puedan hacer, qué es lo que puede pasar, y entregamos esa copia y el informe a la Defensoría para que la reserve. ¿Por qué hacemos esto? Miren, la información ya vimos que eran bits, que los bits son ceros y unos. Bytes, debería decir, ¿no? Son ceros y unos, nada más que ceros y unos. Esta información, así como está expresada en ceros y unos, no es una información accesible para nosotros. No la podemos interpretar, no la podemos comprender. Tampoco la podemos ingresar de esta manera a un sistema informático. Pero a nosotros lo que nos importa ahora es el análisis de esa información. Estamos trabajando sobre la idea del análisis de esa información. Esa información no es accesible, por decirlo de alguna manera, al ojo humano, como tampoco es accesible para nosotros al ojo humano el infrarrojo. Para que esta información sea accesible la tengo que poder decodificar, para poder entenderla la tengo que poder decodificar. Para decodificarla voy a necesitar un hardware
determinado, esto es tecnología, alguna herramienta física determinada, y sobre todo voy a necesitar un software determinado. Yo no puedo analizar esa información de cualquier manera. El ejemplo que a mí se me ocurre es si yo no tengo un programa, un software que me permita analizar información que tenga la extensión JPG, que son las imágenes, no las voy a poder ver. No voy a poder abrir con un software que puede interpretar palabras, interpretar imágenes o interpretar sonidos. Esto es importante y esto tengámoslo en cuenta porque después lo podemos usar o lo vamos a usar para limitar la actividad del Ministerio Público Fiscal. Es relevante el software que utilice para hacer este análisis, porque de acuerdo al software que pueda utilizar es lo que se puede encontrar. Y esto sí lo podemos limitar. Y sobre esto sí podríamos trabajar, porque no es lo mismo que se utilice un programa, que se utilice otro, que se busque, porque este programa me va a indicar qué es lo que puedo encontrar. Y esto es absolutamente relevante en la teoría del plain view, del hallazgo casual. Aquí el hallazgo casual tiene absolutamente otras características porque voy a hallar lo que el sistema me permite hallar. Nos tenemos que olvidar por algún momento de la idea del investigador buscando información de manera manual en un dispositivo digital. Esto es casi una idea romántica. La cantidad de información, el volumen de información que contienen los dispositivos digitales no permiten una búsqueda manual. Primero no la permiten porque esta información no es accesible sino a través de un software. Por lo tanto, la idea de lo manual y de lo artesanal va a estar siempre mediada por el software. Y por otra parte, la cantidad de información es tal que no puedo estar mirando archivo por archivo. La acusación va a utilizar programas inteligentes que van a hacer alguna selección. Luego, sobre esa selección, algún investigador podría hacer alguna tarea un poquito más sofisticada y de manera manual, ¿sí? Pero la mayoría de las veces lo que van a hacer es utilizar programas inteligentes para seleccionar del universo de información alguna parte de esa información y luego podrá hacer alguna búsqueda. Entonces, esto es importante, en el foro se ha cuestionado el plain view y ha habido interesantes resultados, que esto no es que, yo estaba buscando un archivo de texto, estaba buscando un documento de texto y me encontré con fotografías. Si estabas buscando documentos de texto y las variables de búsqueda eran de texto, no podías encontrar fotografías. Esto no fue tan casual, ¿sí? No sé qué está poniendo Lisan. Teniendo en cuenta lo que decís, que la búsqueda es automática, nosotros estamos realizando en los que limitamos, buscamos limitarla con pulsa. Sí, claro. A ver, Lisan. O buscamos limitarla con pulsa. Ponele en una semana antes del hecho, claro. Si el juez dice revisar una semana antes de X fecha, ¿implica se revisará o solo se tomará en cuenta para el proceso? Me parece que sí se entiende la pregunta, me parece que después lo podríamos trabajar más. Me parece que en ese caso se busca y se analiza. Creo que primero tenemos que limitar la búsqueda. Tenemos que limitar la búsqueda porque si dejamos que la búsqueda sea amplia para que luego después analicen una parte, vamos a tener problemas con el plain view. Yo preferiría que directamente se limite la búsqueda. Te hago una pregunta. Sí. Me ha pasado muchas veces que vos mirando imágenes de pornografía infantil encontrás una cierta plantación de muchas plantitas de cannabis. Uh-huh. Entonces, en ese caso, como perito, ¿qué haces? Porque el perito de la fiscalía lo que va a hacer es, bueno, ahora le endilgamos otro delito. Uh-huh. Y por ahí era por pornografía infantil. Y vos estás viendo imágenes. A ver, hay que ver el caso. Vos ahí no lo podés limitar las imágenes.
Las imágenes son imágenes y muestran todo lo que hay. Igual, esto después lo podemos trabajar bien la semana que viene. Lo que a mí me parece es que algunos programas que vi que utilizan las fuerzas de seguridad y la Fiscalía creo que también los tiene, a veces tienen algunos parámetros de qué es lo que se quiere buscar, qué tipo de imágenes se quiere buscar, porque cada vez son más sofisticados esos programas. Creo que los SINT a veces más sofisticados. No porque se busca por tipo de extensión de imagen, JPEG, GIF, etcétera. Pero vos tenés una imagen de cualquier tipo. Si es así como vos decís, bueno, entonces el hallazgo podría haber sido casual. Si el programa permite poner más variables que solo la extensión, y creo que hay algunos programas que lo permiten hacer. No, lo que hacen es compara contra bases de datos internacionales, donde se van cargando en todo el mundo. Ahora, si vos agarrás un equipo que tiene imágenes que no estaban en cierta base de datos, te las va a mostrar, y por ahí encontrás cualquier tipo de delito, llámese cual fuere, dentro de esas imágenes que vos lograste ver a través del tipo de extensión que tiene el archivo imagen. Voy a pedir que hagamos las preguntas al final. Yo estoy tomando nota de todos los chats, que después se los voy a transmitir a Diego, y Diego también veo que los contesta online. Sí, porque si no nos llegamos una hora y nos vamos a extender mucho si no. Digo, eso habría que verlo en el caso concreto y, reitero, depende mucho del software que se esté utilizando para que eso suceda así o no. Aprovecho la interrupción, Diego. Sobre esa idea. Perdón, verificar en la sala de espera, porque hay gente que me está diciendo que no está pudiendo entrar, pero por las dudas. Listo, bárbaro. No interrumpo más. Buen día a todos. Perdón, buen día a todos y ya está. No interrumpo más. Una vez que tengo la información, ahí hago el análisis. Una vez que extraje la información del dispositivo y hice esa copia, ahí recién se va a hacer el análisis, ¿no? Muchas veces nosotros les decimos, y los peritos también les dicen, se quiso extraer la información y no se pudo acceder al dispositivo porque tiene clave de bloqueo y no se pudo acceder, por lo tanto, la información no fue accesible, por lo tanto, obviamente, esa información no puede ser analizada. Esto es un buen punto para la Defensoría. La semana que viene les quiero contar que tienen otros dispositivos, este UFED Premium, que tiene algunas características que nos complican un poco y que las vamos a tener que los invito a que la litiguen mucho. El fiscal ordenará los informes periciales, esto ya lo sabemos, cuando sean necesarios para fundar las peticiones. Y aquí es lo que queremos trabajar también hoy. Notificará la resolución a las partes antes de que se inicien las observaciones periciales, informándoles la facultad de designar peritos dentro de los 3 días, esto ya lo sabemos, para que participen de los análisis o examinen sus conclusiones y propongan puntos de pericia. Entonces pueden pasar 2 cosas. Puede designar perito para que participe del análisis pericial o para que examine sus conclusiones y además pueden proponer puntos de pericia. Y acá es necesario pensar todo esto desde la lógica del litigio adversarial, desde el sistema adversarial. A mí me parece que el artículo 130 todavía está escrito con un resabio de sistema inquisitivo, de una idea de una verdad en términos de verdad objetiva, no de evidencia proporcionadas por las partes al proceso para fundar sus peticiones. Y aquí era importante eso que les había dicho, de que el análisis es reproducible porque tengo una copia forense. Como tengo una copia forense, este análisis es reproducible. Lo puedo volver a llevar a cabo cuantas veces sea necesario, porque la evidencia no se altera. Y como la evidencia no se altera, yo la puedo analizar cuantas veces necesite. ¿Sí? Por eso dice el 133, las cosas a examinar serán conservadas de modo que el peritaje pueda repetirse. Y entonces acá es una decisión estratégica de cada defensor o cada defensora cómo va a tratar a esa evidencia digital. Pueden
pasar entonces dos cosas ante la notificación, vamos a llamarla en términos generales, la notificación del 130. Puede designar peritos para que participe del análisis, entonces va a realizar un informe conjunto con la Fiscalía, esto es lo que vimos que muchas veces sucedía, o puede designar un perito para que luego revise las conclusiones, obtenga información autónoma del Ministerio Público Fiscal de acuerdo a la propia teoría del caso. Y también en los términos del 130 puede proponer puntos de pericia, nuevos puntos de pericia, o impugnar o limitar los puntos de pericia propuestos por la Fiscalía con relación al procedimiento o al tipo de información que se quiere recabar. Y aquí, vuelvo a insistir, cobra relevancia pensar esto dentro del paradigma del litigio adversarial. ¿Qué es lo que se prefiere? Si tener un informe conjunto o una información autónoma que dependa de la teoría del caso. Si pedirle a la Fiscalía nuestros propios puntos de pericia o reservarnos nosotros la posibilidad de provocar y producir nuestra propia evidencia, a mi modo de ver, en los términos de un litigio adversarial, es mucho más fuerte tener una información autónoma y producir nosotros nuestro propio informe. Porque lo de los nuevos puntos, no sabemos con qué nos podemos encontrar, y si lo hace la Fiscalía tiene nuestra información, ¿no? Esto que nos dicen siempre, no me puedo tirar a la pileta, no puedo ir a ciegas. Por eso, la idea del informe conjunto entre los dos peritos, en términos de una lógica adversarial, me parece que es la que en situación de mayor debilidad nos deja. Sé que algunos consideran que esto a la teoría del caso lo hace más fuerte, que esto a la teoría del caso le da mucha mayor fortaleza, pero la cuestión es, en términos de una lógica adversarial, esto es lo que nos deja en peores condiciones, en condiciones de mucha mayor debilidad. Porque ¿cómo debería impugnar un informe pericial en una audiencia de juicio? Y siempre estamos pensando en audiencia de juicio. Y informe contra informe es saber a quién de los dos el juez le cree más. La técnica indica que el informe pericial se impugna a través del contrainterrogatorio al perito que presenta el informe, con el que puedo cuestionar dos cosas, tres cosas, la credibilidad del procedimiento o las conclusiones. Para esto hay que trabajar mucho, hacer un contrainterrogatorio a un testigo experto no es lo más sencillo del proceso, pero es posible y es lo que la técnica indica. Para hacer esto no puedo tener un informe conjunto, porque lo primero que me diría el testigo es decir, pero si esto lo firmó el perito de la propia parte, ¿sí? Y tendría que contrainterrogar o poner como testigo hostil a mi propio perito, lo cual me pone en el proceso en una situación de debilidad. ¿Cómo viene la Fiscalía disponiendo poco más o menos las pericias? Requiere al personal del Cuerpo de Investigaciones Judiciales que en primer término realice la desintervención de los efectos, ¿sí? La que llamamos copia forense, desintervención, trabaje solo a partir de esa copia, ya no ingrese más al dispositivo en general, original, trabaje solo a partir de esa copia, y luego dice que la Defensoría, el personal de la Defensoría, podrá presenciar la desintervención de los efectos que serán objeto de estudio, como así también comparecer a la sede del cuerpo, munido del dispositivo, para llevarse una copia para sí mismo. Las fiscalías ya vienen separando bien en dos partes este procedimiento. Por un lado dice, se va a llevar a cabo la desintervención, se va a acceder a la información, se va a hacer una copia y luego se va a trabajar sobre esa copia. Y luego los vamos a notificar de las conclusiones,
¿sí? Puede presenciar el personal especializado que al efecto designe, y luego le vamos a notificar esas conclusiones y ustedes con esas conclusiones decidan qué hacer. Nos invitan también a utilizar, por estricta aplicación de las prescripciones del 130, bueno, esto es como nos presentamos, esto lo saben, proponen perito en el caso que consideran que tengan que hacerlo, o porque consideran que no pueden perder la chance, porque si lo quisiesen hacer luego, el juzgado les podría decir usted ya perdió la posibilidad de hacerlo. Esto hay distintas estrategias, ahora las vamos a ver. Entonces tenemos ante la notificación dos posibilidades. La intervención de la Secretaría para realizar la copia, y la Secretaría obtiene la copia, y la designación, porque entonces sí lo que se va a llevar a cabo es un perito, es una pericia, la posibilidad de designar el perito, por un lado para reservar el derecho por la posibilidad de que entonces digan perdió la chance, y que puede intervenir si se produce evidencia. Ahí tendrá que decidir la Defensoría si va a hacer un informe conjunto o va a analizar las conclusiones. Muchas fiscalías y la Fiscalía Especializada hace el informe por su lado y notifica las conclusiones. ¿Sí? ¿Con qué recursos contamos? No contamos, y esto es cierto, con toda la tecnología que tiene el SIG. Por eso la Fiscalía pone a disposición el laboratorio forense del SIG. La semana que viene queremos trabajar sobre qué significa esto, qué posibilidades tenemos, qué riesgos tenemos, ventajas, riesgos y beneficios de utilizar esto. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos un secuestro de un dispositivo digital. Sobre ese dispositivo digital se va a hacer la copia forense. Una vez que se hizo la copia forense, se va a hacer a cabo el análisis de la información, la pericia. Esa pericia, ese análisis es reproducible, porque tengo una copia que es inalterable. Como es reproducible, la Fiscalía notifica las conclusiones. ¿Qué es lo que hago como Defensoría una vez que soy notificado de las conclusiones? ¿Qué camino sigo? Y esto depende de la teoría del caso de la defensa, que es contraria a la teoría del caso de la acusación. Si no tengo algún punto, por lo menos distinto, de la teoría del caso de la acusación, no voy a tener teoría del caso. ¿Qué es lo que decida hacer con esa información que me notificó la Fiscalía? Depende de la teoría del caso. La teoría del caso va a tener tres grandes elementos, tres grandes componentes, tres grandes universos, que es una teoría jurídica, una teoría probatoria y una teoría fáctica. Y esto lo va a saber el defensor o defensora, porque lo habló con su asistido, y va a saber qué posibilidades, qué material podría ser, qué información podría ser relevante para la teoría del caso del fiscal que esté en ese dispositivo, qué teoría probatoria puede utilizar, cuáles van a ser las normas que limiten o habiliten la prueba, cómo deban ser interpretadas, cómo deban ser incorporadas al proceso. Y qué proposiciones fácticas voy a poder justificar con qué evidencia. Y acá es donde vamos va a decidir la Defensoría qué es lo que va a ser relevante y qué es lo que va a necesitar a partir de ese informe. Presentar un informe alternativo diciendo que el informe de la Fiscalía está mal hecho, acá corro el riesgo de pelea de uno contra uno y a quién el juez le cree. ¿Quién resulta más creíble? O, insisto, con lo que recomienda la técnica es impugnar
el informe de la acusación a través del contrainterrogatorio. Técnica que no es sencilla, pero tampoco imposible, ¿sí? Entonces la idea, yo presento un informe alternativo y dejo librado a la suerte a ver a quién le cree el juez, no, hay un punto que no tengo atado. En cambio, si puedo construir un buen contrainterrogatorio para disminuir, para desacreditar al testigo o desacreditar el informe, esto tiene muchísima más fuerza, porque construyo mi prueba a partir de los dichos del testigo de la parte contraria. Y esto tiene muchísimo más fuerza de convicción. ¿Sí? Bien. Estas eran las ideas que hoy queríamos mínimamente dejar en claro. La diferencia entre copia, entre extracción de información y copia forense y pericia. ¿Por qué entendemos que esta copia forense no es una pericia? Porque no se está, por un lado, porque no se está alterando la información, por un lado, porque es un procedimiento para el cual no se necesita un conocimiento absolutamente experto que no sea posible acreditar en el juicio. En un proceso adversarial, la acreditación del perito también es diferente, no únicamente con el título, o sea, si fuese muchos de los peritos de la Fiscalía no podrían estar acreditados, porque algunos son idóneos porque tienen experiencia, pero no tienen título. Entendemos que podemos en una audiencia acreditar si fue o no fue violada. Podemos como secretaría letrada, ¿no? Elizabeth, Hugo, y yo podríamos acreditar que ha sido o no ha sido violada una cadena de custodia. Para verificar una cadena de custodia no hay que tener un conocimiento absolutamente experto, y que el procedimiento de esta copia forense y de extracción de información se llevó a cabo de acuerdo a la técnica que es la indicada para llevarla a cabo. Hasta ahí, esto entendemos que lo podemos sostener en un juicio. No habría tampoco mucho que pueda acreditar la Fiscalía solo con obtener una copia forense. La copia forense o la extracción de la información por sí solo tampoco sería una evidencia que pudiese acreditar, me parece, alguna proposición fáctica de la teoría del caso. Tendríamos que pensar qué diferencia, qué proposición fáctica podría acreditar solamente la copia forense, y entiendo que no puede acreditar ninguna proposición fáctica, por lo tanto no es algo que habría que litigar en el juicio, salvo litigar que eso estuvo mal extraído, pero esto habría que litigarlo en la audiencia de admisibilidad de prueba, y decir, señor juez, no admite esta prueba porque esta prueba no fue obtenida de manera legítima o de manera lícita o conforme a los procedimientos. ¿Sí? A ver, hay varias preguntas. Sí, tengo algunos comentarios, Diego, que si querés sí. te voy leyendo. Paula Lagos. Sí, tal bueno, cual agradece, hoy. Gracias Paula. Sí. No podría, ahí estoy viendo, ¿eh? No podría participar para controlar y hacer su propio informe. El perito, decís, Gaby. Hola Diego, gracias primero y felicitaciones, súper claro todo lo que estás explicando. No, mi pregunta era cuando estabas mencionando sobre la posibilidad de si participaban los peritos, tenían que hacer el informe en forma conjunta. Entonces mi pregunta era, si no era posible también que el perito participe y después haga su propio informe para la defensa, y esto de la mano de dos cuestiones. Una, si no es piola que el perito esté para controlar cuando se está haciendo el peritaje por parte del SIG, del MPF, y por otro lado, de la mano también de la pregunta de si nosotros contamos con todos los recursos necesarios para poder hacer en forma individual nuestro propio peritaje, o si necesitamos contar con el material, ya sea de software o de hardware, que tiene el MPF para poder hacerlo. Algunas cosas tenemos, otras no. No tenemos todo lo que tiene el MPF, algunas cosas sí, algunas cosas no. Con relación a lo que vos decís, la experiencia lo que marca, y ahí habría que entonces cambiar mucho la dinámica del trabajo, es
que generalmente en la mayoría de los casos, no voy a decir todos porque sé que hay veces que no pasó, pero en la mayoría de los casos el informe termina siendo conjunto. Entonces lo que pasa es que la Fiscalía utiliza a nuestro propio perito como testigo de cargo, como testigo para su teoría del caso, porque el informe tendría que terminar siendo conjunto, porque esta es la dinámica que hay en los informes, ¿no? Firman todos un informe en manera conjunta. Ahí hay que trabajar, cambiar esa dinámica, y por otro lado, ¿quién va a manipular el software? ¿Quién va a poner las variables? ¿Quién va a poner los criterios de búsqueda? ¿Quién va a hacer las limitaciones temporales? ¿Nuestro perito o el perito de la contraparte? Porque el software no es objetivo. No va a brindar una información objetiva, va a brindar y me va a dar la información que yo quiera. Entonces, ¿quién va a manejar esas variables? Y ahí me parece que, si bien por un lado podemos tener alguna limitación con la capacidad técnica, por otro lado, en un informe, en una pericia conjunta, me parece que va a haber alguien que limite. Por eso hay que trabajar mucho la limitación de la búsqueda de esa información antes, en el momento del 130. Bueno, ¿qué va a buscar? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Con qué software lo va a buscar? Y esto sí luego es revisable. Si esta información la halló por fuera de esos parámetros, por fuera de esa limitación, bueno, esta información es cuestionable y esto sí lo podemos revisar después. Pero por supuesto es una cuestión de estrategia. Y vos decís, Diego, que cuando nos notifican y nosotros tenemos posibilidad de exponer los puntos de pericia, ahí podríamos exigir que el MPF exponga qué tipo de software va a usar, o ellos naturalmente lo ponen siempre en los informes. Según qué fiscalía. La Fiscalía Especializada, ahí vimos un modelo que yo había mostrado antes, y dice, que no sé si lo resalté, en K-Forensic, Internet Evidence Finder, acá ves que pone distintos programas, Action, Griffey, y ahí tendríamos que ver si, y ahí sí, los peritos son los que nos van a servir de ayuda para decir, bueno, a ver, qué limitaciones tiene esta, qué limitaciones tiene otro, o sea, siempre lo que queremos es que se trabaje con el programa que tenga menos posibilidades de encontrar, me parece desde la óptica de la defensa, y ahí tendríamos que trabajar estas ideas. Gracias. No es lo mismo trabajar con un programa que con otro. En algunos de los cursos que hemos ido, cuando te muestran programas para hacer inteligencia en redes abiertas, búsqueda de datos en redes abiertas, no es lo mismo usar un programa que usar otro, porque tiene mayor capacidad de conectar datos y de analizar información. Todos estos programas lo que hacen es analizar información. Y hay programas que analizan de una forma y programas que analizan de otra. Pero bueno, Karina seguramente tienen más capacidad técnica. A ver. Yo quiero saber si hay forma María. A ver, espera que hay algo antes de... Diego, hay algo de Paula Facundo interesante. dice, el caso portable, sí, lo podemos pedir, y esto es lo que estamos intentando hacer, obtener una copia o obtener la misma evidencia que la que tiene, tener acceso a la evidencia como tiene acceso a la Fiscalía, sí, porque la idea de la igualdad de armas, a partir de la pregunta de Facundo, es esto, que nosotros accedamos de la misma forma o a la misma evidencia que accede la Fiscalía. María dice, quiero saber si hay forma de controlar que una vez que el SIG obtiene la copia forense no busque más allá de lo autorizado, si es solo una cuestión de ética. Buenísima pregunta, María. Sí, yo entiendo que sí, que hay formas de verificar una vez que te notifican el informe. Ahí sí entra a jugar fuertemente los peritos y decir, bueno, a ver, si yo reproduzco este paso, la idea de lo reproducible es saber, si yo vuelvo a hacer lo mismo que la Fiscalía dijo que había hecho, ¿voy a encontrar lo mismo? Utilicé tal programa, con tales criterios de búsqueda, de tal manera. ¿Encontré lo mismo?
Y ahí verifico si se extralimitó o no se extralimitó. Esa es la idea de que el caso sea un caso que pueda ser revisado. No sé si soy claro, María. Sí, sos clarísimo. Te hago solo una pregunta. ¿En la copia forense queda registro de las búsquedas que se hicieron? No, o sea, solo deberías repetir el procedimiento. Claro, porque, a ver, el dispositivo fue secuestrado. Sí. Lo meten en la bolsa, viste que la policía lo mete en una bolsa, en el mejor de los casos, ¿no? Con el precinto rojo. Cuando en el secuestro participa el SIG, viste que lo meten en una bolsa de nylon, en la bolsa de evidencia, le ponen el precinto y todo esto. Cuando se hace la copia, una vez que se hace la copia forense, luego se trabaja sobre la copia forense. ¿Sí? Y como esta copia forense está bloqueada contra escritura, no se puede modificar. Sí. ¿Sí? Y ahí no queda registro de las búsquedas que hace el SIG. O sea, la única forma de ver si lo que encontró el SIG estaba dentro de los parámetros judicialmente autorizados es repetir el procedimiento que el SIG dice que hizo para ver si llegas al mismo resultado. Así es. Ok. Así es. Porque aparte nosotros no tenemos la copia forense, nosotros tenemos nuestra propia copia. Porque a mí se me había generado una duda, que yo en su momento lo había hablado con uno de los jueces, de decir, bueno, que hagan la copia forense, pero que hasta tanto discutamos exactamente qué se va a poder buscar, que esa copia forense quede solo a resguardo del juzgado, por ejemplo, y que no la tenga el SIG. Y lo que me decían es, sí, pero vos no podés saber cuántas copias forenses se hicieron, entonces tampoco sabés si el SIG, digo, esto presuponiendo mala fe, que no la quiero presuponer siempre, pero bueno, uno se ataja, ¿no? Entonces me decían, se le puede dar una copia forense al juzgado, pero vos no tenés registro de si hay 3 copias forenses dando vueltas, por ejemplo. ¿Eso es así? Entiendo que sí. Gracias, Diego. Buenísima la exposición. Habría que litigar eso y ver cómo es que se obtuvo esta información, ¿no? Está, perfecto, gracias. La forma que nosotros tenemos de resolver estos problemas, Karina, nosotros lo que vemos es, si no se puede hacer la copia forense, nosotros decimos, bueno, hasta acá, y hablamos con la Defensoría, le decimos, está pasando esto, el otro o aquello, decían ustedes qué quieran hacer. Nosotros no decimos nada. Si ellos tienen problema para obtener la copia forense no se podría obtener. Nosotros no propiciamos a que se obtenga, pretendemos limitar esa forma de obtención, ¿sí? Sí, ustedes los advierten y esta idea nosotros también los advertimos, de hecho es lo que nos pasó la semana pasada. Bueno, no quiero ocuparles más tiempo, los invitamos a que sí. Diego. Sí. Luis Duocastela nos quiere saludar. Bueno. El micrófono. ¿Le tengo que habilitar el micrófono? Sí, ya lo habilité, Diego. Ya te lo habilitaste, gracias Luis. ¿Cómo les va? Miren, les quiero decir 2 cosas. Una, que hasta hoy extrañaba nada más que a mis nietos en esta cuarentena. Hoy los estoy extrañando a ustedes, los veo y me agarró una nostalgia, no saben lo que es. Te juro, me emociono. Bueno. Segundo, muy bueno Diego, muy bueno Hugo, Elizabeth, Lucía, excelente el trabajo que están haciendo, y sobre todo Marcela, si es que todavía está Marcela, han avanzado muchísimo en algo que habíamos hablado al principio del año pasado, que era el desarrollo de este tipo de prueba, de manera inteligente, de no caer en la trampa de hacer las pericias conjuntas solo porque sí, y lo que sea. Y les propongo, supongo que está más adelante, pero acá hay un tema de litigación, que como profesor de litigación lo quiero decir, y que Gaby Marchiegui lo conoce muy bien y es un especialista en esta audiencia, que es la etapa intermedia. La prueba pericial, a pesar de que en materia de litigación decimos que la prueba es el perito, el testigo, no es verdad. No es verdad porque los jueces todavía están formateados al informe escrito y sus conclusiones.
Entonces es en la audiencia de admisibilidad de la prueba donde se debe dar la batalla sobre el contenido de la pericia que puede pasar. Podemos pedir exclusión de partes del contenido de la pericia. Se lo planteo como duda para que lo discutamos en la próxima reunión. Estoy aprendiendo un montón y les agradezco mucho. Gracias nuevamente a todos. Un beso enorme. Bueno, muchísimas gracias, Luis. También es una alegría volver a encontrarte por estos pagos. Así que alguna vez cuando hablé con vos me dijiste, bueno, sigan laburando en lo que veníamos laburando, y eso es lo que estamos haciendo, así que muchísimas gracias. Y bueno, para alguna reunión te tendremos en cuenta, ya que te gusta lo de litigación, y podemos trabajar la idea de cómo cuestionar los informes. ¿Sí? La pericia, esto que hablamos muchas veces con vos, si es perito contra perito o el contrainterrogatorio. Bueno, buenísimo. Gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar. Ahí Lisandro, ya te dejo, María. Ahí Lisandro había puesto que tenía muchas ideas y para reflexiones, así que si lo quieren compartir por el correo de delitos informáticos, alguna pregunta o alguna cuestión para trabajarla para la semana que viene, es la idea. Sí, ¿qué, María? No, eso mismo quería, que habilites un canal para que manifestemos todas las dudas para la semana que viene. A ver, los que tienen mi WhatsApp y me quieren escribir al WhatsApp, o al de Elisa, o al de Hugo, nos mandan por WhatsApp. Si lo quieren mandar por correo electrónico, al correo que les llegó el link, que es el que manejamos todos en conjunto, también lo pueden hacer por ahí, por el canal que quieran, María, no hay problema. Dale. Buenísimo, ¿Sí? Diego, muchas gracias. No, gracias a ustedes y que tengamos un buen fin de semana, que ya se nos acerca. Gracias, Diego, espectacular. Gracias, Pauli. Chao, hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Abrazo. Gracias, Diego. No puedo con mi Gracias, Diego. Gracias a todos, de verdad. Realmente gracias a todos. Gracias, ahí los veo a todos. Hasta luego. Oh, gracias, Sandra. Ahí está Marcela. Gracias a todos.